Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente aquí estamos, esperando que pase este tiempo de cuarentena y nuevamente nos encontramos juntos como siempre lo hacíamos antes. Hoy día vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de 1 de Corintios, que el tema principal para el libro es tener orden en la iglesia. Así que nosotros estamos llegando a la cuarta lección. Y de nuevo quiero ofrecer, si alguien está interesado en tener los apuntes, que me escribe a través de WhatsApp o correo electrónico y yo puedo mandar el bosquejo de los apuntes que estamos usando. Ustedes piensan que me conocen, ¿cierto? Ya he sido pastor acá en la iglesia en Iquique unos 12, 13 años, pero en verdad no me conocen completamente. Incluso a veces mis hijos piensan que me conocen, pero tampoco me conocen totalmente. Hasta mi señora de 43 años, que ya cumplimos nuestro aniversario un par de días atrás, tampoco me conoce 100%. Mi mamá, que ya tiene demencia, pero si no tuviera demencia, también quizás ella podría decir, yo lo conozco, ese es mi hijo, yo sé todo sobre él. Pero en verdad, afuera de Dios hay una sola persona que me conoce lo bien y lo malo, saben todos mis secretos, saben todos mis motivos, saben todo de mí. Y esta persona es David Reinhardt, es decir, yo. Yo soy el único que conozco a mi vida y lo íntimo, en mis pensamientos, lo que pienso en la madrugada, lo que sucede en mi vida. Yo soy el único. Y ahora, mi señora y yo hemos llevado 43 años juntos, casados, y resulta que por el hecho que mi señora ha contribuido a un ambiente de seguridad, entonces ayuda a una persona a abrirse más y más de su vida, a conocer lo más íntimo, lo que está adentro. Y este es justo el argumento que Pablo está usando en el pasaje que vamos a estudiar hoy día. Y vamos a ver de que la única persona que conoce a Dios por completo es Dios Padre, es Dios el Espíritu Santo, es Dios el Hijo. Entonces, en esta manera vamos a ver de que no hay otra manera en este universo que uno puede conocer a Dios, ni por libros, ni por instintos, ni por la naturaleza que nos rodea, ni por drogas, ni con estudios, ni la lógica. Ninguna cosa puede revelar lo que es adentro de la mente de Dios. Solo Dios puede. Así que vamos al estudio en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, y vamos a leer hasta capítulo 3 y versículo 3. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de dentro de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñada el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, o de a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues hablando o habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales si andáis como hombres, o si quiere decir como hombres naturales.
Ahora, Dios tiene tantas cosas para nosotros. Es increíble a lo largo de la Biblia ver el plan y todo lo que Dios ha preparado para sus seguidores. Entonces, en esto vamos a ver de que desde la salvación de nuestras almas hasta la vida abundante que nos está ofreciendo, y también vemos de que también nos revela un futuro espectacular que vamos a tener algún día. Y estamos esperando aquel día y estamos preparándonos para aquel día, como vimos en la mañana. Y también sabemos que ese día futuro, ese mundo espectacular que viene, ya viene muy, muy luego, está a la puerta, por decir. Pero solo podemos entender lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de la revelación por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Ahora, ¿tú sabes lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Tú sabes lo que Dios tiene preparado para su iglesia y para el mundo? La palabra revelar, que es la manera que Dios nos va a dar a conocer, la palabra revelar en griego es apocalipsis. Así que viene la palabra apocalipsis, el libro, significa nada más algo de revelar o revelación. Entonces, en estos versículos que vamos a estudiar hoy día, nosotros estamos mirando cómo podemos saber y quién puede entender o saber. Y menciona tres personas o tres tipos de personas y dos factores. Ahora, primeramente, ¿qué son los dos factores para que nosotros podamos comprender qué es o cómo podemos recibir la revelación de Dios? Número uno es interés. Uno tiene que estar interesado en saber, porque a muchos ni siquiera le importa, no importa. Y el segundo factor es comprensión, así que tiene que tener esas dos cosas para recibir la revelación que Dios nos quiere dar. Uno es interés en saber y dos, la habilidad de comprender una vez que lo sepamos. Entonces ya vamos a llegar al versículo 9, al comienzo de ese pasaje. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra en griego, aman aquí, es la palabra agaposen. Agaposen literalmente significa los que están actualmente en el momento amando a Dios. No como alguien que había amado o algo en general, sino que es algo activo, presente, ya está en la actualidad, lo que está en su vida amando a Dios, agaposen. Y esa palabra, ¿dónde he visto esa palabra? He visto en otro versículo muy conocido, que es Romanos 8:28, que dice así, para los que aman a Dios, agaposen, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Y aquí es lo que Dios ha revelado a los que lo aman, agaposen. Entonces con esto dice que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, y ese es seguramente un versículo del libro de Isaías, capítulo 64, y 64, versículo 4 dice lo siguiente, cuando el autor y el profeta Isaías, él está hablando sobre lo que viene en el futuro después de la aflicción del cautiverio en Babilonia, pero también después de la tribulación, etc. Y empieza a hablar del futuro y dice lo siguiente: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, quisiese por él quien él espera, o a lo que esperen o confía en Dios ha preparado algo, pero nada que va naturalmente a entrar ni en el ojo, ni en el oído, ni en el corazón, sin una revelación de parte de Dios. Entonces, y si siguen ese mismo libro de Isaías, llega a decir, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, ya Pablo está usando este pasaje de Isaías para decir, Dios ha preparado cosas presente
y futuro, y Él quiere revelarlo a los agoposen, los que están actualmente amando a Él. Entonces, cuando Dios está hablando de sus seguidores, siempre como Juan 4 dice, Dios es espíritu. Los que lo adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Espíritu, ¿cierto? Porque es el espíritu que acomoda dentro de nosotros la comprensión de conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, también en verdad. Y mira lo que dice en versículo 13 de nuestro texto hoy día. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, están mirando eso en el griego, y usan solamente 4 palabras aquí. Dice, pneumatos, pneumáticos, pneumática, sincronontes. Es decir, que 3 veces se está usando la palabra para el Espíritu. Es el Espíritu que enseña. Y enseña de lo espiritual, acomodando a lo espiritual. Y la palabra sincronontes, que es aquí acomodando, es algo de comparar. Comparar una cosa con otra cosa. Así que, cuando hablamos de que Dios nos está revelando lo que tiene preparado para lo que le aman, vemos de que hay una responsabilidad de parte de nosotros en nuestra enseñanza del Espíritu Santo, pero tenemos nosotros ciertas responsabilidades. Voy a dar un ejemplo de esta palabra que es sincronontes. Yo escucho las noticias de vez en cuando, pero no trago o no acepto, no creo todo lo que dicen las noticias, lo que dice la internet. Y yo le digo que como una persona sabia, nosotros debemos estar usando cuidado, porque no todo lo que estamos escuchando es 100% la verdad. Estamos escuchando la verdad según lo que alguien quiere que escuchemos. Entonces, cuando yo estoy escuchando noticias, primeramente yo veo el contenido de lo que me está enseñando por las noticias al lado de lo que enseña la Biblia. ¿Cuál voy a aceptar? Si algo me enseña, aún en la noticia, que contradice la Biblia, no voy a aceptar, porque sé que la Biblia es fidedigna, que la Biblia es absolutamente la verdad. Entonces, cuando escucho las noticias, tengo mis filtros, y un filtro es qué dice la Biblia. Después, el contenido que me está diciendo está al lado de otra cosa que sé que son verdaderas, porque a veces escucho algo y yo sé que es verdad, algo más te está diciendo que no encaja, entonces hay un problema. Después yo estoy mirando al autor, sea la agencia de noticias o sea la persona que está reportando, y mirando si esa persona tiene credibilidad, porque he escuchado muchas cosas de las noticias, tanto aquí en Chile y en Estados Unidos, donde la persona que está reportando ha reportado cosas que absolutamente en error, y en muchas ocasiones entonces ya perdió su credibilidad. Entonces no voy a tragar todo lo que alguien que siempre está jugando con la verdad, con lo que está diciendo. Entonces también, si esa persona que me está enseñando por las noticias es alguien que tiene segundas intenciones, ¿qué está tratando de comprobar o demostrar? Si tiene otras fuentes para comprobar lo que está diciendo, si tiene testimonios de gente en quien confío, y si tiene otras fuentes y el contexto de la información en el contexto de todo. En ese caso, todo lo que cuando estoy escuchando cosas, yo siempre tengo mis filtros, y eso es lo que significa esa palabra sincronontes, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y resulta que en ese sentido, por ejemplo, alguien me dice algo del calentamiento global. Bueno, yo estudié la ciencia, entonces yo tengo cierto conocimiento de la ciencia en cuanto al calentamiento de la Tierra. Y resulta que cuando estoy escuchando cosas, yo veo quién está reportando, por qué está reportando, qué es la cosa, qué es la ciencia y todo eso. Y muchas veces yo veo, por los filtros que estoy usando, de que mucho lo que me está diciendo no es verdad. O quizás he escuchado esto, alguien que dice, no comen la margarina, porque la margarina es mala. La margarina es casi como un moléculo distinto de plástico. Yo leí un artículo todo sobre cuán malo es comer margarina.
Entonces empecé a indagar, a investigar. ¿Quién estaba promoviendo ese estudio? Los vendedores de leche. ¿Y qué vende la leche? También vende mantequilla. ¿Y qué es el producto que es, cómo se llama? Producto que es la competencia con margarina, o de mantequilla, es margarina. Entonces empecé a estudiar todo y como la mitad de la cosa que está haciendo no tiene validez. Pero hoy en día yo converso con gente y digo, no como la margarina porque es como casi plástico. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? Igual con ese del virus de corona, hay muchas cosas que estamos escuchando que quiere asustarnos y someternos, cuando en verdad mucho de lo que estaba diciendo o que decía hace un mes atrás, ahora está saliendo en tantos estudios, tanto en Estados Unidos o otra parte del mundo, de que mucho de lo que está diciendo no era exactamente verdad. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos a hablar sobre esta palabra que es la palabra sincrinontes, acomodando lo espiritual con lo espiritual, debemos tener nosotros discernimiento en lo que vamos a aprender. Ahora, porque no todos reciben la información revelada de Dios. ¿Por qué no todos reciben? ¿Por qué no todos hoy día en Iquique, en Chile, en el mundo, conoce todo lo que Dios quiere mostrar? ¿Es que Dios no quiere que ellos sepan? ¿O hay un problema? Entonces llegamos a esto, nosotros volvemos a hablar de que dos factores nuevamente que estamos hablando. Interés, a la mayor parte del mundo no le interesa, y comprensión. Vamos a ver que hay ciertas personas que aún si quisiera saber, no puede. Ahora, en esa manera, Cristo usaba parábolas para distinguir quién iba a recibir la comprensión total. En el libro de Mateo 13 tenemos las parábolas. Y Mateo 13 dice, en capítulo 13, versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él, Cristo, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Esos son los judíos que habían rechazado a Cristo. Porque a cualquier que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entienden, y se conviertan, y yo los sane. Así que, por el mismo falta de interés, y por el mismo rechazo, Cristo decide, voy a dar comprensión a los que me aman, y voy a esconder el significado de los que no me aman. Ahora, vamos a ver hoy día, en ese breve mensaje, tres grupos. Ya hemos visto dos factores, interés y comprensión. Ahora vamos a ver tres grupos de personas, y comenzamos con el primero, y resulta que eso que se llaman los hombres naturales. Volviendo entonces a nuestro contexto, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. La palabra hombre natural es psíquicos antropos, ¿ok? Psíquicos, perdón. Es interesante que es la base de la palabra psicología o psiquiatría. Cuando uno está con el psique, su mente, su alma, por decir, su mente, psicología es el estudio de su alma o el estudio de su psique, su mente. Y ese estudio, esa ciencia, donde una gran cantidad de personas en el mundo, incluyendo aquí en Chile, anda buscando soluciones a sus problemas a través de psicología o psicólogos. Ahora, aquí Pablo está usando el término el hombre sin Cristo, el psíquicas antropos o el hombre natural, como la traducción, es el hombre sin Cristo, es el hombre no convertido. Y los versículos que describe tal hombre
está en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 3, capítulo 3, versículo 14. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, habla de la condición del hombre antes de conocer a Cristo y diciendo lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, está hablando de los judíos sin Cristo, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten, miren este versículo, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Así que antes que se convierta al Señor, antes que reciba a Cristo como Salvador personal, hay un velo sobre sus ojos, hay un velo sobre su corazón, de manera de no puede comprender o entender. Así lo dijo Pablo. El hombre natural no puede recibir las cosas que son de Dios porque para él son locura. Entonces aquí está diciendo que, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O lo que Pablo dice, donde hay el Espíritu del Señor, nos acomoda en la enseñanza y revelación de las cosas que Dios tiene para los que le aman. Entonces, aquí vamos a ver de que todavía en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 3, siguiendo hablando sobre los que son sin Cristo, y dice, capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El inconverso, el hombre sin Cristo, el hombre natural, no puede comprender las verdades de Cristo. Es como una persona que conocí que estaba en la iglesia muchos años atrás en La Serena, y esa persona me dijo, pastor, no entiendo, yo llevo años y años y años en la iglesia y no entiendo nada de la Biblia. Y ese me dio una preocupación por esa persona. Porque ¿cómo puede alguien estar años y años y años y supuestamente salvo y sin tener comprensión? Porque es el hombre natural que no entiende las cosas. Entonces dice, si el evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, habla de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, que no solamente no tiene ese velo sobre sus ojos, pero el mismo Satanás está haciendo todo posible para que ellos no puedan ver ni una luz que viene del evangelio. Ahora, en ese sentido, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo el primer grupo de los tres, que es el hombre natural. Él no puede percibir las cosas del Señor. Incluso cuando Cristo hablaba con sus discípulos antes de dar lo precioso del evangelio a gente de los enemigos, lo que rechazaban fuertemente, Él dio un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 6. Y dice lo siguiente, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisotean y se vuelven y os despedacen. Es decir, el mismo Cristo está diciendo, hay momentos cuando ni siquiera da ese precioso, porque la gente no van a recibir y van a rechazar. Esa frase que es muy común, echando perlas delante de los cerdos, se dice que alguien está arrojando perlas ante los cerdos, quiere decir que está perdiendo el tiempo al ofrecer algo que es útil y valioso para alguien que no lo aprecia ni lo comprende. Ahora, eso no significa que no debemos evangelizar a todos. Dios nos ha dicho, debemos dar el evangelio a todo el mundo. Pero resulta que aquí está Cristo mismo diciendo de que es algo precioso que es el mensaje nuestro,
y que hay algunos que no van a apreciar nada de lo que estamos diciendo. Entonces no debemos tomar como un rechazo nuestro. El problema nada más es que ellos no tienen comprensión. Incluso cuando hablamos de esto, el hombre natural, lo que nosotros hacemos, y es importante, lo que nosotros hacemos es necio para el inconverso. Aquí dice es una locura. Entonces, por ejemplo, en nuestros días está diciendo lo que es esencial, no lo esencial. Así que, ¿por qué el supermercado está abierto? Hay gente que están cruzando sendas y todo así, está entrando, saliendo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque es esencial para ellos, porque necesitamos comida para vivir. Entonces, ¿y por qué está abierto la ferretería? Dice que porque lo es esencial. ¿Por qué está abierto el servicentro? Porque es esencial. ¿Y por qué está abierto? Y hay una larga lista de cosas que es esencial. ¿Por qué la iglesia está cerrada? Porque no es esencial. Es decir, para el mundo, querer congregarse no es necesario, no solamente no es necesario, es una locura. Entonces yo veo, por ejemplo, que nosotros lo que estamos haciendo cosas para el Señor y los que están tratando de acomodar o agradar al mundo con lo que estamos haciendo, no vamos a congregarnos porque iba a pensar el mundo. El mundo piensa que somos locos igual. Si vamos o no vamos nosotros a estar congregando, no va a cambiar nada, porque para ellos es algo no esencial. Yo aplaudo, el presidente de Estados Unidos ayer estaba diciendo, o anteayer estaba diciendo que está ahora declarando que todas las casas de adoración, toda la iglesia, sinagogas, etc., ya está declarando que son esenciales. Yo aplaudo, porque él está tratando de abrir a lo largo de todo el país, porque está diciendo que es importante. Pero sabe, los en contra van a decir, es una locura que dijo el presidente, porque no es esencial, es una locura. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba a dejar la universidad para estudiar en seminario, para ser pastor y dejar la carrera que tenía, ¿qué decían mis amigos y mi familia? David, esa es una locura. Cuando uno lee el libro de Hechos 26, y estamos en la historia cuando Pablo ya se convirtió, está tratando de conversar en Hechos 26 y versículo 24. Después Pablo está defendiendo y dando sus argumentos a Rey Agripa. Entonces, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Entonces Pablo respondió más, él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pero acuérdese, el mundo piensa que somos locos. Si yo decido invertir mi jubilación en esta vida para construir un templo acá en Iquique, la gente me va a decir, es un loco. Si uno quiere ofrendar al Señor cuando tiene cuentas para pagar, es una locura. Si alguien quiere dedicar su vida para ser pastor y no buscar una carrera normal, es una locura. O por no decir que es un charlatán buscando sacar provecho. Entonces el mundo ya no tiene una cosa buena para decir de nosotros. Entonces para ellos no solamente hoy día, no solamente somos locos, ahora somos peligrosos. Porque si yo quisiera juntarme con 20 personas de mi congregación, estoy poniendo la vida de toda la gente en Iquique en peligro. Por el hecho que el último domingo que tuvimos reunión en la iglesia, cuando todavía era legal tener hasta 50, un auto paró enfrente de la iglesia justo antes de comenzar. Y la persona en el auto me está gritando a mí, dice, lo que está haciendo no es bueno, no es legal, yo voy a llamar a los carabineros, ustedes están mal. Y lo que estaba diciendo básicamente este hombre decía que ustedes son locos. Locos que no aman a la gente, que no cuidan a la gente. Pero para lo que dice, tenemos que acomodar para el testimonio. Yo digo que, miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. En Gálatas 1:10 dice lo siguiente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
también vemos que en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 a 5, mira lo que Pedro dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que reste en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatría. Y a esto le parece cosa extraña, locura, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Sigue el pasaje. Entonces, para el mundo, para el hombre natural, yo como cristiano, para el mundo, es decir, mi vida es muy fome. Imagínense perdiendo un día de la semana para ir a la casa de Dios. Fome. Está perdiendo su fin de semana. También, para ellos mi vida es fome, insensata, una locura, porque no quiero disfrutar mujeres que no sean mi esposa, porque no quiero pasar toda la noche en vicios. Bueno, estaba en tiempo de la universidad, me acuerdo que yo fui a la iglesia el domingo, pero los demás de la clase había ido en carrete, digamos, todo el fin de semana, y llegaron todo como, bacán, mire qué pasó este fin de semana. No me acuerdo nada, pero era bacán, era terrible, era mortal, de total, bueno y todo. Y resulta tratando de convencer a todo lo que era lo bueno, y lo demás, fome, lo demás, necios, lo demás, despreciando la vida. Entonces, yo veo que el hombre natural no puede recibir la revelación de Dios y no puede entenderlo, aunque estudiase, aunque él leyera la Biblia, el hombre natural. Bueno, estaba en la universidad, yo tenía un profesor de historia universal, y él jactando ante esos 50 alumnos en ese tiempo, diciendo, y era secular, no era un seminario, era una universidad secular, dijo, yo he leído la Biblia de tapa a tapa y no entiendo nada. Así dijo. Y era doctorado en la historia y todo lo demás. Y yo lo creo. Yo creo que ya había leído la Biblia. Y ciertamente hay ciertos datos que había entendido, pero él no entendió el mensaje de Cristo, porque para él era una locura. Entonces en ese yo veo que los dos factores del inconverso, no tiene interés y no tiene comprensión. Y en Hechos capítulo 16, versículo 14, tenemos la historia de Lidia. Y Lidia era vendedora de púrpura allá. Y resulta que cuando ella estaba escuchando, así dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que una intervención de Dios, porque el hombre natural no puede comprender la palabra de Dios. La única esperanza para un hombre natural es convertir, es ser salvo. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no entra y nos transforma y nos convierte, nunca vamos a poder ni saber lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Así que, número 2, ahora ya hemos visto un lado, que es el hombre natural. Después llegamos al hombre espiritual, volviendo a nuestro pasaje aquí. Y resulta que más el espiritual, en versículo 15, y el espiritual, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, neumáticos es la palabra para el hombre espiritual, es en un contraste. Y el contraste entre el natural, psíquicos, y el espiritual, neumáticos, se ve en 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15 y versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, psíquicos, y el postrer Adán, espíritu vivificante, neumáticos. Ahí se ve la diferencia. El primer Adán, que nos dio una naturaleza pecaminosa, es lo que es el hombre natural, es el descendiente
sin intervención de Dios de Adán. El hombre espiritual es un hombre que ya ha recibido el segundo Adán, que simboliza a Cristo Jesús. Entonces con esto vemos que aquí en 1 Corintios 14 nuevamente, capítulo 15, 44, se siembra cuerpo animal, psíquico, resucitará cuerpo espiritual, neumáticos. Hay cuerpo animal psíquicos, hay cuerpo espiritual neumáticos. Así también fue el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Adán llegó primero, después llegó Cristo, de lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? El hombre natural, tal es también los terrenales. Así que nosotros sin Cristo somos como Adán. ¿Y cuál es el celestial? Hablando de Cristo, tales también los celestiales, nosotros los espirituales. Entonces, hablando de estas cosas, nosotros vemos de que solamente tiene que tener una vida del segundo Adán, tiene que tener una nueva naturaleza, tiene que tener Cristo viviendo adentro de nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo, para que podamos nosotros tener comprensión de las cosas de Dios. Y Dios en verdad quiere que nosotros sepamos, pero no es algo automático, no es algo como osmosis, no es como colocando la Biblia bajo la almohada en la noche y durmiendo y entrando, o uno aceptando a Cristo como Salvador personal y tiene todo conocimiento de todo que Dios ha revelado, porque Dios desea revelar, pero nosotros también tenemos cierta responsabilidad. El libro de Efesios, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 4 dice: esto pues digo, está hablando a los cristianos, esto pues digo que yo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o los otros gentiles aquí habla de los hombres naturales, que anden en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, no puede comprender, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, no puede comprender ni hay interés por la dureza de su corazón, lo cual después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ahí Pablo dirigiéndose hacia los espirituales, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad. Entonces, para el espiritual, para el cristiano genuino, para el cristiano consecuente, igual hay una responsabilidad de aprender. Entonces, versículos 9 y 10 de nuevo de nuestro pasaje, dice que pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, está revelando el deseo de revelar. Juan 15:15, cuando dice Cristo, un amigo sabe lo que va a hacer, entonces ustedes son mis amigos, porque yo voy a mostrar lo que voy a hacer. Entonces Cristo en Juan 15 está prometiendo que quiere revelar su plan a ellos. En Jeremías 33 y versículo 3, también tenemos el pasaje donde dice: clama a mí en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la verdad, Dios quiere revelarse a su creación. Entonces, a nosotros que somos espirituales, número 1 debe ser un interés y número 2 debe ser comprensión. Ahora, salvación es un evento. Es un evento, así que fui salvo, no estoy siendo salvo, fui salvo. Pero también es un nuevo nacimiento, y un nacimiento es un comienzo. Entonces mi vida, yo después de tantos años con Cristo, espero que haya aprendido mucho más y sé más ahora que yo sabía en el principio de mi fe, en el principio de mi salvación. Pero de nuevo,
la responsabilidad a nosotros. No es algo automático que Dios, sino que Dios nos está dando su revelación y nosotros debemos estar tan disciplinados de seguir estudiando. Vamos al libro de 2 Timoteo. En 2 de Timoteo 2:15 dice, mire lo que está diciendo Pablo de nuevo, a los cristianos, a los espirituales, a los neumáticos, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, estudia, averigua, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces después en el capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, este significa completo o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que en Pablo siempre está dirigiéndose de que sí, tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que tener interés y tenemos que tener la comprensión que viene, pero hay una responsabilidad de esforzarnos para comprender ese plan que Él tiene para nosotros. Como cuando hay en el camping o en el campo, ¿cierto? Hay una fogata. Entonces, de repente, la llama puede ser bastante grande y todo se está calentándose, pero con tiempo empieza a bajar las llamas y de repente uno tiene que buscar ¿qué cosa? Más leña para que no se enfríe, no se apaga. Y yo digo para un cristiano, sigue echando la leña, sigue utilizando la palabra de Dios para mantener esta chispa, este fogata, ese favor, esa pasión de seguir aprendiendo para que podamos conocer lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, tenemos que cuidarnos porque nosotros vivimos por patrones en la vida, hábitos si quiere. Siempre me acuerdo mi suegro enseñándome ese cosa. Él dijo, David, hay una diferencia entre apetitos de la carne y apetitos del espíritu. ¿Ok? Los apetitos de psique y los apetitos de los neumáticos. Ahora, ¿en qué sentido? Apetito de la carne, cuando una persona tiene un apetito para comer, cuando no come, le da más ganas de comer. Cuando uno tiene sed y no toma, le da más ganas de tomar. Cuando uno tiene sueño, entonces le da más ganas de dormir. Esos son apetitos de la carne. Pero los apetitos del espíritu son al revés. Menos que tiene, menos desea. Así que si no leo mi Biblia, me quita ganas de leer la Biblia. Si no oro, me quita ganas de orar. Si no voy a la iglesia, quita ganas de ir a la iglesia. Y no digo que no ir a la iglesia porque hay una cuarentena, no nos permite ir. Espero que todos quieren ir una vez que está abierto. Pero, ¿qué pasa cuando alguien tiene estos hábitos? Pierde un domingo después, 3 domingos, de repente ya ha pasado un mes sin estar en la iglesia y uno empieza a enfriarse. Puede ser que no va por salud, puede ser que no va por trabajo, pero una vez que uno deja de leer la Biblia, le quita ganas de leer. Uno deja de orar diariamente, quita ganas de leer. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de que como los neumáticos, los cristianos, los espirituales, que debemos esforzarnos en mantener esta vida espiritual creciendo, aprendiendo más. Y la razón es porque básicamente no tenemos interés o ha bajado la comprensión. Por ejemplo, hay beneficios que me concede mi banco, pero si no me interesa, ¿qué importa? Y si yo recibo una comunicación de ellos, pero no lo leo bien, no entendí de que tiene un beneficio muy bueno para mí, pero no lo recibí porque básicamente no sabía.
Así que a veces también el gobierno tiene programas para ofrecer dinero y la gente no recibe. Yo conozco gente que opera súper bien con el gobierno porque sabe de que hay esa cosa que ellos pueden recibir plata por aquí, plata por allá, y están aprovechando. Porque hay interés y hay comprensión. Y esa debe ser la vida de un cristiano. Interés y comprensión. Ahora, en el versículo 3 entonces está diciendo que está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice, por ejemplo, nuestra responsabilidad en Romanos 12 y versículos 1 y 2, que tenemos cierta responsabilidad para saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hablando de esto, Pablo, escribiendo a la gente que estaba en Corinto y otros que están en Grecia, había una secta o una filosofía de los gnósticos. Gnósticos viene de la palabra griego gnosis, conocimiento. Y ellos tienen como la idea de los misterios, de todo el conocimiento, que abría toda la puerta de sabiduría y todo lo que el mundo ofrecía. Y que el cristianismo era una parte, pero tenía que ir mucho más allá. Y resulta que en esto Pablo está escribiendo y contestando de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, para ver como cristianos no estamos perdiendo nada. Todo lo que hay, las riquezas de una experiencia en la vida en abundancia y todo lo que Dios tiene preparado para mí en preparación para la próxima vida. Entonces todo esto, como mencioné en la mañana, todo esto está en Cristo. Entonces Colosenses, por ejemplo, dice capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, hablando de responsabilidad, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que seguir creciendo. Ustedes deben seguir creciendo como cristianos espirituales. Después dice en el versículo 25, dice, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que está hablando en versículo 26. Después en 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ojalá tuviera tiempo de cubrir todo el libro de Colosenses para decir, nosotros tenemos responsabilidad como cristianos de enriquecernos por conocimiento de Cristo. Después, terminando esa parte, dice que en capítulo 2, versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Ahora, entonces vemos que nosotros tenemos esa responsabilidad como cristianos, como los hombres espirituales, neumáticos, la responsabilidad de seguir creciendo, conociendo más y no perdiendo la pasión. Ahora, normalmente el contraste habría terminado aquí, los salvos y los no salvos, los creyentes y los no creyentes. Pero Pablo agrega uno más, un tercer grupo, y este está en capítulo 3. En capítulo 3 también, de manera que yo no, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, es decir, neumáticos, sino como a carnales, como niños en Cristo. Aquí la palabra es sarkikos o sarkinos. Y ahí entonces vemos la descripción. Dice hermanos, bueno, está escribiendo a los carnales, hermanos, son salvos, pero no puede escribir como espirituales. Él da un tercer categoría, digamos, que es carnal. ¿Ok? Esto, carnal, sarque, la carne,
el cuerpo. Y resulta que Pablo da una descripción de un hombre carnal en Romanos capítulo 7, donde dice, porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Entonces, el hombre carnal es el hombre que es salvo, es un hermano, pero vive como un hombre natural. Hay un dicho que yo aprendí en La Serena años atrás, ni chicha ni limonada. Sí, entiendo bien, pero que no es algo con otro sentido, pero lo que entiendo bien es que ni es aquí ni es allá, ¿okay? Ni es inconverso, ni es como creyente, no piense como el cristiano, etc., y está en el medio. Y yo veo que cuando yo veo su interés no está en buscando las cosas de arriba, de Colosenses 3.1, sino está con su mente en las cosas de abajo. El hombre natural disfruta el mundo, disfruta hasta el máximo. El hombre espiritual disfruta de Dios y las cosas de Dios. El hombre carnal no disfruta nada. Su conciencia no permite. Trata de vivir como el mundo y su conciencia no permite que disfrute. Y también trata de disfrutar la cosa de Dios, tampoco disfrute. ¿Por qué? Porque su conciencia dice que no anda bien con Dios. Entonces, no disfruta ningún mundo. Es algo en limbo, si quiere decir. Entonces, vemos así de que esto en el contexto, el hombre natural está como un niño, es inmaduro. Y en el contexto, ellos estaban sin madurez espiritual. Y aquí específicamente hablando porque hay conflictos, hay lealtades, hay divisiones, hay envidias. O en otras palabras, su reacción a la cosa del mundo es nada diferente que el mundo. El mundo reacciona con envidia, carnalidad, todo eso, y también el hombre carnal. Él tiene envidia igual con el mundo. Él quiere tener posesiones igual como el mundo. Él quiere tener éxito igual como el mundo. Él quiere ceder a la aprobación de otros igual como el mundo. Así que el hombre carnal es un hombre inmaduro, pero más es un hombre que todavía vive tratando de vivir con un pie en el mundo y un pie con el Señor, y tarde o temprano tiene que decidir. Yo traté de ser algo como niño. En Estados Unidos había esa escalera mecánica, lo que tenemos acá también en ciertos lugares. Yo como niño quería hacer un experimento. Yo puse un solo pie ya en la primer peldaño, digamos, para subir, y quedé con mi otro pie abajo hasta donde pude. Entonces, tarde o temprano, o voy a subir o voy a quedarme abajo. No se puede así extenderse por todo lo largo de la escalera. Entonces, y ese es el hombre carnal. Trata de tener un pie en el mundo subiendo, o en la iglesia subiendo, y otro en el mundo tratando de quedarse abajo. Y en verdad, la gente en iglesia, porque hay problemas de conducta en la iglesia en Corinto, porque era un grupo de muchas personas carnales. No pude hablar, hermanos, a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Tuve que dar leche y no la carne, porque no están capaces de recibirlo. Entonces, la iglesia de Corinto había inmoralidad, había confusión, había división, había vanagloria, había falta de amor. Y tenía mala fama todo el mundo, esa iglesia. Y eso es lo mismo que pasa hoy día. Hay mala fama, por eso hay mucha gente que piensa mal de las iglesias, porque la fama de las iglesias hoy día es más carnal que espiritual. Entonces, ojalá tuviera tiempo, pero hay varios pasajes que Pablo está dirigiéndose. Por favor, pórtese con la mirada arriba y no la mirada abajo. Efesios 5, 1 Corintios 15, dice que, vamos a leer 1 Corintios 15, por lo menos un pasaje aquí, que está justo en el libro que estamos estudiando, y dice, capítulo 15 y versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, que los cristianos de Corinto estaban viendo un pésimo testimonio, y estaba echando a perder toda la posibilidad de evangelizar la gente que no lo estaba mirando. Gálatas 5 habla de esto también, que dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que aquí es el lucha entre el sarque, la carne, y neumáticos, el espíritu, y dice que no se puede, así que es una lucha, debemos andar en el espíritu y no en la carne. Ahora, cuando el cristiano carnal pierde el interés, también disminuye su comprensión. Así que la parábola del sembrador en Lucas 8 habla de que la semilla fue plantada, está creciendo, pero las malezas se empezaron a ahogar. Y hermanos, muchas veces las malezas de quehaceres, de placeres, de éxito, etcétera, está ahogando la planta que no permite producir su fruto. En términos del mensaje hoy día, 3 clases de personas. El hombre natural, psíquicos, necesita una conversión. Es la única cosa que puede esperar. El hombre espiritual, neumáticos, necesita seguir creciendo y averiguando y aprendiendo la palabra de Dios. El carnal, el sárquicos, necesita volver, necesita arrepentirse y volver a los caminos en que estaba. Pero no debemos perder que es el propósito del pasaje. Y el propósito del pasaje es lo siguiente: lo que Dios tiene preparado para los que le aman, actualmente presente. Y yo digo con esto que nosotros debemos estar tratando de mantener la pasión de amor hacia el Señor. Yo cumplí 43 años de matrimonio con mi señora el día jueves. Y resulta que es una cosa de tantos años y familiaridad, etcétera, es bien normal, no normal, pero es bien común decir que la pasión empieza a bajar y bajar y bajar. Y no solamente la parte física, pero la parte espiritual. En el libro de Lucas 7:36 había una mujer que derramó un perfume y regaba con sus lágrimas a los pies y la cabeza del Señor. Y Cristo está felicitando porque lo hizo para su sepultura. Pero lo que pasa es que el hombre en la casa, Simón, está indignado. Mira lo que está haciendo. Aquí tenemos 2 personas. Y uno tenía una vida más o menos digno y no tenía nada que ofrecer. Pero la persona que reconoció mi vida era un pecador perdido, y Cristo me rescató. Yo quiero derramar mi vida, un amor demostrado. Y hay un famoso misionero que se llamaba Jim Elliot, que era bueno para deporte, iba a entrar en deporte profesional, pero cambió su parecer, decidió entregar su vida para ser un pastor y misionero. Al final él fue al país de Ecuador en el año 1960, y algo que llegó a las noticias mundialmente, de que en la selva allá de Ecuador él y 4 otros hombres perdieron sus vidas por su testimonio de Cristo. Y resulta que toda la gente, cuando él estaba saliendo rumbo a Ecuador, dice: es una locura, tiene un futuro brillante aquí, ¿por qué no queda acá, entra en deporte profesional y todo eso? Y él le dijo: él no es necio quien da lo que no puede guardar para ganar lo que nunca se va a perder. Y yo repito, él no es necio, no es una locura dar lo que no puede guardar para ganar lo que nunca voy a perder. Mi papá, nosotros como niños creciendo en la casa, tuvimos una lancha, preciosa la lancha, ese fibre vidrio, como 7 metros largo, con la cabina, así, motor fuera de bordo, adentro de todo, era precioso. Hoy tengo tanta linda memoria de sí. Mi papá usaba esto los fines de semana, hasta un día mi papá se convirtió. Cuando mi papá se convirtió, empezó a ir a la iglesia, llegó a ser fiel a la iglesia, y su lancha, digamos, quedó siempre sentado allá, sin uso. Unos jóvenes una vez pasaron y dice: mire, señor, nunca está usando, ¿por qué no nos regala su lancha? Y mi papá, en un instante, así, le regaló la lancha a los jóvenes que estaban pasando. Yo estuve ya en Chile en ese tiempo, yo estaba asombrado cuando supe: papá, ¿por qué no me había regalado a mí? Pero en ese sentido le regaló. Ahora, ¿qué diría la gente, familiares y todo? Papá, es una locura, ¿cómo se ocurre de regalar su lancha? Y me dijo: